que sí entra. Perdón que interrumpa. Si te puedes ayudarnos con el acceso para compartir. Ya podemos compartir. ¿Nos puede ayudar con el acceso para compartir, Josué? Sí, ya Gracias. está. Ya Ya está. Potestades de Egipto. En esta Haftará es una continuación de la Haftará anterior, cuando Dios recoge a su pueblo, es decir, a los hijos esparcidos en las 10 tribus. Este juicio vino porque Israel violó el mandamiento de dejar reposar la tierra, por lo que estuvieron en cautiverio 70 años desde la época de Salomón. La Haftará está con el profeta Jeremías en el capítulo 46 del versículo 13 al 28. La palabra que comunicó Hashem a Yirmeyahu, el portavoz, el profeta, al venir Nabucodonosor, rey de Babel, a azotar a la tierra de Mizraim. Josuecito, ¿será que sí puedo leer de la Reina Valera también o solamente de la Como usted traducción? guste, Marlenita, con toda libertad. Ya, gracias, José. Leemos de la Reina Valera en el versículo 13. La palabra que habló el Señor al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Declaren en Mizraim y hagan escuchar en Migdol, a oír en Nof y en Tajpanjes, digan de firme y afírmate de todas las cosas, porque la espada va a consumir todo tu alrededor. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tabnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. El Señor les habló a estos dos lugares de Nof y de Tacpanjes, porque estaban en la ruta de la salida de los hijos de Israel. En el versículo 15, que han sido derribados tus potestades, manadas Abirín, no se sostuvo en pie porque Hashem lo arrasó, porque ha sido derribada tu fortaleza, no pudo mantenerse firme porque el Señor la empujó. Abirín, en Abirín, aquí se puede leer porque tus manadas, las de Japi, el dios Apis, han huido, multiplicó el tropezadero y también cae. Varón a su amigo dicen, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, a causa de la espada que dé la paloma. Multiplicó los caídos y cada uno cayó de su compañero y dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Tropezadero viene de la palabra Raab Harab, el gran Raab, que es el nombre poético de Egipto. Carushán paró, rey de Mizraim, Shaón, Evir, Jamoed. Vivo yo, pronunciamiento del rey. Hashem Sebaod es su nombre, que como es Tabor entre las montañas y como entre el Carmel en el mar. Vivo yo, dice el rey. Hombre es el Señor de los ejércitos que por en montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. El monte Tabor y el monte Carmel están solos en el sistema montañoso. Esto significa que viene el Señor a hacer juicio solo y en persona. Hagas para ti utensilios de cautiverio, oh habitante, hija de Mizraim. Así será Nof por lugar deshabitado y será arrasada sin quedar habitante. Hazte en seres de cautiverio, moradora, hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosilla es Mizraim,
Queretz viene del norte. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte viene. Queretz, degüello o perforación gutural, la garganta. También sus ídolos, también sus soldados, alquilados en medio de ellos serán degollados como becerros de Marbek, porque porque también ellos se dirigirán a su destino, huirán juntos, no se detendrán, porque el día de su calamidad viene sobre ellos, tiempo de su visitación, circunstancias en las que su oficio los toma a ellos. Sus soldados mercenarios bien en medio de ella, como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz andará como la serpiente, porque ellos andarán en el ejército y con hachas vendrán a ellos a Mizraim como cortadores de leños. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leñas. Dice, los compara con la serpiente porque sus corazas hacen ruido como, como que si vinieran trotando sus corazas. Cortarán el bosque de ella, pronunciamiento de Hashem, porque no serán concebibles, ya que serán abundantes como la langosta y no hay para ellos signo numérico. Cortarán sus bosques, dice el Señor, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Será desecada la hija de Caín, será dada en mano de un pueblo norteño. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Y ya está la sentencia de Egipto. Hay una intención militar clara entre los babilonios y los egipcios, debido a una conquista de Egipto contra Babilonia. Pero Dios va a aprovechar el tiempo y las circunstancias para venir a reprender y traer el remanente de Egipto. Dijo el Señor Sebaot, Elohim de Israel, henme aquí, visitando a no Amón de Guas, Tebas, contra Paró y contra Misraim, y contra sus divinidades y contra sus reyes y contra Paró y contra los que confían en él. El Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Es decir, que aún contra los israelitas que confían en Egipto no iba a haber distinción. Los pondré en manos de los buscadores de los pescuezos de ellos y en manos de Nebuchadnezzar de Babel y en manos de sus siervos y pronunciamiento de Hashem. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus después será habitada como en los días pasados, dice el Señor. Pero tú acciones, no temas, Jacob, siervo mío, y no te asustes. Y tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos
y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Porque heme aquí siendo tu salvador de lejos y a tu semilla desde la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y guardará tranquilidad, estará a gusto y no habrá espantador. A cada cual le va a dar su justa retribución. Pero a ti, que eres simiente del Dios que los bendijo, Él nos traerá con mano fuerte y con brazo extendido. Tú no, tú no reacciones, no temas, mío Jacob, pronunciamiento de Hashem, porque contigo estoy yo, porque obraré exterminio en todos los goyim, hacia donde te empujé, pero contigo no obraré exterminio. Y si te reprendiere a rigor del mishpat, dejaré limpio, inocente, no te dejaré limpio, inocente. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejas castigo. Misericordia no significa la anulación del juicio, sino la atenuación de lo que nos merecíamos. El hecho de que no nos destruye el Señor, una excepción con Israel. Pablo dijo, pero no podemos abusar de la benignidad del Señor. No ignoréis que su benignidad, la que te guía a arrepentimiento, está en Romanos 2:4. Vamos a leer la relación entre la Torá, los profetas y el Nuevo Testamento. Josué, ¿sigo o tal vez alguna aclaración, una ayudita, Josué? Siga nomás, Marlene. Está muy bien. Siga nomás. Ya. Gracias. En Éxodo 10 y en Éxodo 11, aquí vemos los toques ya finales de que vino al pueblo Egipto, que era el toque de la langosta, el toque de las tinieblas y el toque de la muerte de los primogénitos. En Éxodo 12:29 dice, y aconteció que a la medianoche Hashem hirió a todo primogénito, tierra de Misraim, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo y todo primogénito de los animales. Aquí también podemos reflexionar y entender un poquito de cómo el Señor también nos dice que mío es todo primogénito. Al pasar esto que vino sobre el toque de la muerte de los primogénitos en Egipto, también nos muestra el Señor la soberanía de que el Señor estaba en Egipto, pero no, Egipto no fue pueblo suyo. Y en Israel, en su pueblo, hubo libertad. Jeremías 46:20 dice, Becerra hermosilla es Misraim Keretz, viene del norte. También sus soldados, sus alquilados en medio de ella, serán degollados como becerros del Marbek, porque también ellos se dirigirán a su destino, o huirán juntos, no se detendrán, porque el día de su calamidad viene sobre ellos. Tiempo de visitación, circunstancias en las que su oficio los toma a ellos. En Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, podemos leer en Apocalipsis 20 del 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno, pero según las familias de los padres, un familia. En Éxodo 12:51, y en aquel mismo día sacó Hashem a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Jeremías 46:28. Tú no reacciones, no temas, siervo mío Jacob. Pronunciamiento de Hashem, porque contigo estoy yo. Porque obraré exterminio en todos los goyim, hacia donde te empuje, pero contigo no obraré exterminio. Y si te reprendiere a rigor del mishpat, dejaré limpio inocente, no te dejaré limpio inocente. Y en Filipenses 1:5-11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, sin forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de la cual está en los cielos y en la tierra, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí, hermanos. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Marlenita. Muy, muy bien. Vale, yo creo que estamos bastante claros en ello. Quizá tenemos alguna pregunta por ahí que nos haya quedado. Si no, nada más comentar a propósito también de lo que ya nos ha explicado la hermana Marlenita. Así que no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. ¿Sí? No. Si no, tal vez cuando le pasé el documento a Marlenita, le había como que yo había visto una pequeña dificultad, digamos, con el material que tenemos de la traducción de hermano Eri, y es que a mí mismo me parece un poquito difícil de entenderle, pero de los comentarios que ha hecho Marlenita, pues están muy bien, y creo que más bien el que no entendía era yo. Así que nada más como para que quede un poco más redonda la idea, digamos, lo que está diciendo esta porción, o me has dicho, sí podríamos participar, sería buenísimo, ¿ya? Este, la Haftara, la Parasha, perdón, habla, por así decirlo, de tres temas, ¿ya? Habla, uno, de las tres últimas plagas, ¿no es cierto? Habla de las tres últimas plagas. Después habla de las instrucciones para Pesaj, ¿no es cierto? Lo que denominamos la primera, realmente la institución de la Cena del Señor. Y después ya la ejecución de la última plaga, ¿no es cierto? Del último toque de la muerte de los primogénitos, y finalmente la salida, ¿no es cierto? La salida, y al final del capítulo, bueno, al final de la porción, al inicio del capítulo 13, esta advertencia respecto de cómo celebrar Pesaj, ¿cierto?
Esos son los temas que toca la parasha. Ahora, ¿en dónde pone el énfasis la Haftarah? ¿En dónde pone? Precisamente en el tema del juicio, ¿no es cierto? En el tema del juicio, porque fíjense que pasa algo muy, muy parecido. ¿Y por qué aquí se toma mucho en esto? La porción de Éxodo, que comienza justo con el toque de las langostas, resulta que para traer las langostas, ustedes de pronto se acuerdan y les pediría que de pronto participemos. De cómo es que vinieron las langostas y cómo es que se fueron. O más bien dicho, cómo es que vinieron las langostas. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que vengan? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Por ahí alguien? ¿Se acuerda alguien por ahí? ¿Cómo tuvo que hacerle? ¿Qué pasó? Que Shalom con todos, el viento del este. Exacto, un viento del este. Muy bien. Entonces, fíjense, y resulta que desde dónde viene Babilonia acá dice del norte. Pero si somos exactos, el norte ahí está pensado en esta porción de Jeremías, está pensado desde la tierra de Israel, que queda arriba, pero no queda tan arriba arriba, sino arriba a la derecha, digamos, al noreste. Pero desde la perspectiva de Egipto, vienen desde el este, más bien dicho, no vienen más del este, noreste, digamos así. Entonces, fíjense ustedes que casi vienen la langosta y aquí también les asemejan con la langosta a los que le destruyen Egipto. Y resulta que precisamente la última plaga destructora es precisamente la de las langostas, ¿sí? Y una de las características de este tipo de langostas, que ojo, son las de tierra, ¿no? Las que se parecen a un grillo o a un saltamontes, pero grandes, ¿no? Una de las características de esta plaga es que llenaron tanto la tierra de la faz, y como ponen el ojo de la tierra, de tal manera que no se podía ver la tierra. Entonces era una infestación, pero muy, muy fuerte. Y de igual manera, ahí tenemos una misma, digamos, una semejanza con la Haftarah, y es que cuando el Señor le manda a Nabucodonosor contra Egipto, pues le dice igual, estos vienen como langostas, es decir, son un montón. Entonces aquí entendemos una cosa, cuando habla de langostas en la Biblia, en lenguaje profético, se refiere a varias cosas. Una, se refiere a un conjunto de personas que son muy difíciles de contar, o sea, que son muchísimos, que son numerosos. Eso significa, vienen como langostas. ¿Ya? Entonces eso significa, por un lado. Por otro lado, incluso en Joel por ahí también habla de langostas y lo que no dejó el fulano se comer la langosta y tal, 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 tal. Resulta que la langosta es uno de los animales que se come, aquello que eh, especialmente aquí se ve, que por ejemplo en la parasha se ve que la langosta viene como lo último, como les decía, lo último que se come lo que había. Y lo que había era ya ni siquiera el pasto, lo que se estaba comiendo era lo último de la hierba verde y también incluso estos brotecitos de los árboles frutales. ¿Lo que ustedes han visto cómo comienzan a dar fruto los árboles, que no es que nace, digamos, la fruta ya ahí madura de una, ¿no? Sino que va con una flor, después se caen los pétalos, queda el botoncito, como se dice, ¿no? Y después ya comienza a madurar, a crecer, se engrosa y tal está el fruto. Pues resulta que lo que dice aquí la Biblia es que la langosta vino a comerse incluso esas hojitas, esas florcitas, si se quiere, o incluso esos brotes. Los árboles que estaban comenzando a brotar, eso se vino a comer. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de eso, pues, y se lo compara a alguien, como en este caso a Nabucodonosor y su ejército, con las langostas, quiere decir dos cosas. Uno, como ya dijimos, que eran numerosísimos, ¿ya? Y para la época del profeta Jeremías es cierto. Babilonia o Babel, como se dice en hebreo, Babel, Babilonia, el reino de Nabucodonosor, era la potencia mundial de turno. Lo que significa que tenía un ejército muy, muy, muy grande, muy fuerte, muy preparado y todo. Así que venga a atacar Babilonia era como decir, no sé, que les caiga ahora China o alguna cosa así, ya por la cantidad de soldados que tenía. Eso. Y por otro, lo que quiere también decir que venían como langostas es que venían a destruir aún lo más pequeño, aún aquello que estaba recién formándose. ¿Sí? Que viene como aquello último, porque más bien dicho eso, la langosta también es sinónimo de aquello que viene al último a consumir ya lo que por si acaso quedó.
¿ya? Eso es sinónimo de la langosta. O sea, Dios manda a la langosta cuando ya no hay más, como un ultimátum, ¿ya? Entonces primero manda a algunos otros y al final manda a la langosta, a quien funja, a quien haga de la langosta, para que termine con todo lo que quede y le deje asolado. Y así como le trajo a la langosta, después le mandó, ¿ya? Entonces lo mismo le está diciendo aquí a Egipto. Entonces aquí vemos estas similaridades entre la Haftara y la Parasha, ¿sí? Que se habla de la langosta que viene del norte, el Señor le trae y devasta todo lo poco que tenían. Y si se quiere, incluso sus expectativas de cosecha, de árboles, de frutos, etcétera, pues aún todo eso se acabó. Sí, y lo mismo les dice aquí a Egipto, básicamente le dice, ven, prepárate, ponte pilas, porque es que ya te vienen, pero resulta que ni así le invoques a la deidad que vos invoques, ni así le invoques al que sea, no vas a lograr nada. E incluso aquí hay unos juegos de palabras que el hermano Eric notó por las singularidades de la lectura, ¿sí? Porque vale decirlo, esta porción de, de Jeremías tiene algunas particularidades, algunas curiosidades, como por ejemplo, y que son básicamente son como juegos de palabras y menciones a algunas de las deidades que tenían en Egipto. Por ejemplo, en el versículo 15, y Marlenita así nos hizo notar, nada más como para repasarlas, ¿sí? El versículo 15 que ponen, ¿no? ¿Qué o por qué han sido derribados tus potestades? Ponen aquí, ¿no? En el 15 ponen por qué ha sido derribada tu fortaleza. Ya, resulta que fortaleza, en hebreo se dice, la palabra que aparece ahí es avarim, ¿vale? Pero también se puede leer las maná de Api, de Jaf, ¿sí? Que Api es el dios, precisamente un nombre de las deidades de ahí, que eran como de los dioses principales, ¿sí? El dios Api, que creo que era el dios de los ganados, de los ganados, alguna cosa así, ¿ya? Entonces le dice, ¿por qué se derribaron las cosas estas de Api? Y después le pone aquí, por ejemplo, en el versículo, a ver, ¿dónde es? ¿Dónde está? Estaba en el 15, no, había otro. Ah, acá ¿dónde está este? Ya, en el 15. En el 16, perdón, multiplicó el tropezadero, ponen, ¿no es cierto? En la Reina Valera ponen, se multiplicó los caídos, multiplicó los caídos. Resulta que esa palabra que son los caídos, el tropezadero, se puede leer también Rahaf Araf, que es un nombre poético de Egipto, que básicamente lo que quiere decir es Egipto está tropezando, ¿sí? Y también cae. Y por otro lado, básicamente, si cuando más adelante le dice yo destruyo a Amón y todo lo más que está en el 25, ¿no? Heme aquí y yo visitando a Amón, ¿no es cierto? Contra Faraón y contra Misraim, resulta que Amón era un dios solar, ¿sí? Era lo mismo que Ra, que de pronto es más conocido. Y por eso es que Amon Ra, ¿no es cierto? Y sus nombres se han borrado y demás. Pero cuando se habla de Amon Ra, es como que Amon era, no me acuerdo cómo es muy bien esto, pero es como que debemos saber una cosa más dentro. Egipto en su momento eran dos reinos. Era el Alto Egipto que quedaba más hacia adentro en África y el Bajo Egipto quedaba como a la desembocadura del río Nilo en el mar Mediterráneo. Ya eran dos reinos. Y resulta que algún faraón, no me acuerdo muy bien quién ni cómo, pero logra reunir a los dos imperios. Y pues incluso ustedes han visto, y esto se suele explicar en esa como corona que tenía el faraón. No sé si han visto que tiene como una parte roja y una blanca. ¿Sí? No sé si ustedes han visto eso. Pues resulta que la parte roja es de un reino, no me acuerdo cuál, y la parte blanca es de la otra. Y el faraón en su corona esta, unió las dos coronas de los dos reinos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque a pesar de que eran dos, más dicho, el hecho de que hayan sido dos reinos, que en su momento haya habido dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, resulta que en cada lugar habían, como decir, los mismos dioses, las mismas deidades, pero con diferente nombre. ¿Ya? Entonces, para un lado era el Ra, pero en el otro lado se conocía como Amón. Entonces, cuando se unen los dos del Alto y el Bajo Egipto, resulta que se unifican los dioses. Entonces ahí queda el famoso dios Amon-Ra, pero es el mismo. ¿Sí? E incluso hay otro nombre que no se le conoce, pero es el Atón, ¿ya? Que también es del mismo dios solar. Por eso es que incluso hay un faraón que es precedente y que incluso
algunos le relacionan con el posible faraón que debe haber estado cuando estuvo José al mando, que es el famoso rey Ajenatón, ya que toma el nombre, o Akenatón le ponen en español, que toma el nombre del rey, del dios Atón, que es paralelo al Amón o al Ra, y que se le conoce a él como el primer faraón monoteísta, porque él, este faraón, adoró solamente a este dios, a esta deidad, sí, Atón. Pero después resulta que había otras deidades solares que después se imponen, y ahí es un tema ahí que no nos compete. Pero lo que quiere decir es que aquí, por ejemplo, está hablando a unos, si no estoy mal, Amón era del Bajo Egipto, ¿sí? Era como se le conocía a esta deidad solar en el Bajo Egipto, ¿sí? Entonces, nada más de eso, que no está por demás saber. Pero en todo caso, lo que quería decir con todo esto es que aquí el mensaje es como el siguiente, ¿sí? El mensaje, haciéndole más sencillo, es el siguiente. Egipto, tu sentencia está dada y tú no vas a quedar ya para el recuerdo, ¿sí? No vas a quedar para nada. Estoy trayendo un ejército muy, muy numeroso que te va a acabar, ¿de acuerdo? Y ni así le reces a quien le reces, no te va a salvar. Porque resulta que esto ya está, ahora sí, ahí sí podemos decirlo, esto ya está decretado. Está decretado y contra esta sentencia no hay quien te salve. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice, saldrán como serpientes, vendrán, serán leñadores y todo lo demás. Entonces, o sea, son gente que vienen a destruir todo, no te vienen a esclavizar, te vienen a desaparecer, ¿sí? Y en todo esto, otra cosa que también tienen en común con la Haftara, perdón, que tienen en común la Haftara con la Parasha, es lo que decíamos fuera de cámaras, y es que cuando el Señor está ejecutando su juicio a las naciones, es posible que una parte de su pueblo esté en medio de ese pueblo que está siendo juzgado, ¿ya? Y el mensaje para el pueblo de Dios cuando Dios ejecuta sus juicios, en estas circunstancias, ojo, en estas circunstancias, repito, ¿la circunstancia cuál es? Cuando Dios ejecuta una sentencia, un juicio contra alguna nación, alguna cosa, y hay parte de su pueblo en medio, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo que pasa? ¿Cuál es el mensaje para ese pueblo en particular? ¿Cuál es el mensaje? Lo que dice el versículo 27-28. No tengas miedo, ¿ya? Porque es lo que también puede ser una reacción natural del ser humano ante esa situación. Ya les digo, imagínense, no hace falta que venga una destrucción de ese momento, de esa magnitud, ¿no? Una conquista, pero imaginémonos con uno de estos temblores que no son tan fuertes, que nos destruyen, ¿ya? Entonces imagínense que comienza a temblar la tierra, ¿no es cierto? Y la reacción normal de la gente, ¿qué es? Es el asustarse, tratar de salir y tal, es el alboroto. Entonces resulta que a eso es a lo que se refiere el temor. Y esto ya lo habíamos dicho hace un tiempo, pero quisiera también que podamos repasarlo. Y es que cuando la Biblia dice, tú no temas, ¿ya? El temor básicamente es una reacción, ¿ya? Y lo que hace el temor es que la gente reaccione de manera ilógica, de manera irracional. Entonces, cuando aquí Dios dice, tú no temas, por eso es que el hermano Eric traduce, no reacciones. O sea, pero se debe entender, en algunos otros lados si lo pone, es no reacciones según tu propio juicio. Entonces, si tiembla la tierra, tú no te aloques, es lo que quiere decir, no te desesperes, no te angusties, no actúes mal, no reacciones de mala manera, ¿sí? Por eso dice, aunque venga todo esto, que va a venir, ¿no? En este momento inminente la destrucción de Egipto, y algunos estaban ahí viviendo en Egipto, entonces acá a estos les voy a exterminar, por así decirlo, y tú estás ahorita en medio, pero a ti no te va a pasar nada, ¿ya? Que es básicamente lo que también le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan ustedes? En Apocalipsis 3, dice, bienaventurados ustedes, porque cuando haya pasado todo, ¿no has dicho cómo es que dice? ¿Cómo dice? Me olvidé, leamos, porque es básicamente la misma idea. Está en Apocalipsis 3. Acá está. Dice, yo conozco tus obras en Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras de aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a ti, acá está en el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna y demás. Entonces, fíjense, es el tema. Yo te guardaré en medio de la hora de la prueba de esto que viene sobre la tierra. Sí, del abatimiento,
del fuego, si se quiere, sí, del testeo que viene sobre la tierra. Pues es la misma historia acá. Entonces, fíjense, básicamente el mensaje de la palabra no ha cambiado, es el mismo. Va a venir un tiempo en el que el Señor ejecute sus juicios, porque vale también la pena decirlo. Parecería que no, pero más bien lo que se ve es que de cuando en cuando el Señor ejecuta juicios. Especialmente esto se ve cuando hay cambios de estos muy abruptos, como de un cambio de potencia. Entonces, como cuando hay cambios de potencia mundial, cuando hay cambios de economía, cuando hay estas cosas, seguramente es muy probable, quiero decir, no siempre, pero es muy probable, y ahí les invito a ser un poco más, de pronto, más atentos en eso, si es que de pronto no lo somos, pero a fijarnos en, de pronto sí, el Señor estará ejecutando algún juicio en ese sentido, porque suele pasar, aquí por ejemplo, cuando pasa de esto de Egipto a Babilonia con Nabucodonosor, es porque Dios estaba ejecutando un juicio. Entonces, habrá que ver de pronto cuando hay estos cambios muy abruptos, ya les digo, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Cuando, por decir así, no quiero que pensemos así en específico, pero como para plantearnos la posibilidad y poderlo analizar de pronto en algún momento con más datos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando pasaron esto de las guerras mundiales en el siglo pasado, ahí se dio unos cambios medios interesantes en la forma de ver el mundo. Se acabaron algunos imperios que venían de la Edad Media y comenzó a entrar otro sistema geopolítico, otro sistema económico, incluso en el mundo, ¿ya? Entonces hubo un cambio. Entonces, a veces cuando hay estos cambios de potencia, cuando hay estas cosas, puede ser también porque Dios está ejecutando sus juicios por ahí, ¿sí? Entonces, ya les digo, cuando pasa algo así muy fuerte, no es que Dios no esté al tanto, sino que es posible que Dios esté ejecutando algún juicio respecto de algo. ¿Sí? Puede ser, no les digo siempre, ¿ya? Pero hay que ser muy, digamos, más dicho, no hay que pasar desapercibido esto. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque eventualmente a nosotros nos tocará pasar, y de hecho ya pasamos algo por el estilo. Puede ser, les digo yo, puede ser que la pandemia esta haya sido algún mecanismo, algún juicio, alguna cosa que el Señor haya permitido que pase. ¿Ya? Puede ser. No digo que haya sido así, pero puede ser. En todo caso, lo que sí pasó es que nosotros estábamos en medio, ¿ya? Y lo que nos dice es no temas, ¿sí? Y ahora ustedes dirán, pero mucha gente murió y todo lo demás. Sí, pero lo que nos dice a nosotros es no temas, que a ti no te va a hacer mal. ¿Sí? Es decir, aún si nos llegara a matar o lo que sea, resulta que a nosotros no nos afecta eso, no nos afecta en sentido de que dejamos de ser salvos. Entonces, ese es el asunto, ¿ya? Entonces, lo que quería decir es que lo que nos compete a nosotros ahora es que aun cuando venga lo que venga sobre este mundo, nosotros no tenemos que reaccionar de acuerdo a nuestros propios instintos. Eso es a lo que se refiere el no temas. Entonces, cuando aquí el Señor le dice no temas, no es un llamado a ser valiente, o sea, sé macho, no tengas miedo. No, sé fuerte, sé valiente, como decimos acá, no, sé macho, macho mijo. No, no, sino que no está diciendo eso, sino que más bien, o sea, más bien controla tus impulsos. O sea, sé maduro, o sea, sé constante, no te aloques, ¿sí? No te enerves, no te me paniques, como se suele decir. Vale, entonces eso dice, tú no temas, siervo mío Jacob, ni te asustes, ni te desmotives. Israel, porque he aquí yo te salvaré desde lejos y a tu descendencia, ¿no es cierto?, de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Sí, entonces eso es lo que más que nada nos está enseñando. Así que digamos, el mensaje aquí para nosotros hoy, una vez que ha pasado ya Nabucodonosor, porque hoy Nabucodonosor debe ser ya más que huesos o más que polvo. Y de hecho, como curiosidad, no sé si ustedes han visto, y si ustedes buscan en el Google la momia de Ramsés, ¿ya? La momia, una de las momias de Ramsés, ese Ramsés que ustedes ven ahí, creo que es Ramsés III, es el que posiblemente fue el faraón que no dejaba o se puso hecho el loco, hecho el duro, ahí queriendo retener a los hijos de Israel, ¿sí? Al que de hecho creo que hay la historia de que para dejarle entrar a Francia tuvieron que sacarle el pasaporte, porque era una persona, ¿no? Entonces tuvieron que sacarle el pasaporte y todo lo demás. Entonces, bueno, ese, ese que ustedes ven ahí en momia y todo lo demás momificado, pues posiblemente ese haya sido el que no dejaba salir al pueblo de Israel, ¿sí? Ese. ¿Ya? Entonces, ¿qué les decía? Entonces, cuando veamos cualquier cosa que pase,
Porque ya les digo, acá estamos propensos a cualquier cosa, pues estamos propensos a una enfermedad, pues a una pandemia, a un golpe de estado, protestas, plagas, pestes, sequías, inundaciones. Aquí al menos en el Ecuador puede pasar de todo en cualquier rato. Erupciones de volcanes, terremotos, declives económicos, cualquier cosa puede pasar. Entonces, cuando pase todo eso, independientemente si es Dios ejecutando un juicio como tal o que sea cualquier cosa, el asunto es que lo que sea que suceda, primero, Dios quiere y no nos coja desapercibidos, o sea, que sepamos, estemos lo suficientemente preparados para actuar, y más allá de eso, que también no reaccionemos de nuestra propia lógica, ¿sí? Que aprendamos a no temer. Y no temer está muy relacionado con eso de habitar confiado. Es decir, saber en quién hemos depositado nuestra confianza, saber en quién estamos seguros. Que aunque se caiga todo, ¿no es cierto? Saber que en Dios estamos seguros, en el Señor estamos seguros. Así que una vez más, si de aquí viene lo que venga, porque es posible que venga, aquí al menos en Latinoamérica y en Ecuador puede pasar cualquier cosa, tanto cuestiones naturales, políticas, económicas, como de cualquier cosa. Entonces, sea lo que sea que pase, nosotros estamos súper, súper mega confiados en que el Señor es el que actúa, ¿sí? Y que mientras el mundo va a estar clamando a sus deidades en donde han puesto su confianza, llámense bancos, llámense seguros, llámense, qué sé yo, cualquier otra religión, filosofía, cualquier cosa, en lo que estén poniendo la confianza a las personas, nosotros diremos, no, estoy tranquilo porque nosotros confiamos en el Señor. Sí, que es nuestro gran amparo y es nuestra provisión de salvación, que es lo que dice aquí. Y aquí entendemos también de paso el concepto una vez más de salvación. Cuando se habla de salvación es de provisión de un refugio, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que fuera de cámara decíamos no construíamos un búnker y todo aquello? Resulta que no necesitamos nosotros construir un búnker porque ya tenemos una suerte de búnker, por así decirlo, pero precisamente eso se llama salvación. Entonces, la provisión de un refugio, de un búnker, por así decirlo, de manera muy pedagógica nada más, ¿no? Eso es a lo que se llama salvación, proveer un refugio, proveer un lugar en el que no llegue el desastre, ¿sí? Eso es el concepto de salvación. Entonces, cuando el Señor está ejecutando su juicio, a nosotros no te preocupes porque tú estás acá en el refugio, estás en el lugar seguro, te he salvado, ¿sí? Te he protegido, te he resguardado. Allá va a comenzar a pasar de todo, pero aquí tú estás tranquilo. Así que no te precipites, tranquilo. ¿Sí? Eso con el tema del juicio a las naciones y todo lo demás, ¿sí? Y que una vez más, ya llama la atención aquí cómo se ejecuta, porque aquí también hay una cosa bastante particular con lo de Apocalipsis. Fíjense, si vemos el versículo 25, dice, ¿no? Dijo Adonai Tsebaot, Elohim de Israel, heme aquí visitando a Amón de ¿no es cierto? O a Amón de Tebas, y a Faraón y a Mitzrayim y a sus divinidades y a sus reyes y contra Faraón y los que confían en él. Entonces aquí hay como un trío, ¿no es cierto? Hay tres personajes que aparecen aquí, el famoso Amón, el Faraón y Mitzrayim. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una particularidad, hay una peculiaridad con con lo de Apocalipsis, que está el famoso dragón, está el falso profeta y alguien más, ¿quién más es? Y y el anticristo, creo que le dice cómo es. Sí, ¿no? Ahí, La bestia, la la bestia. bestia, eso, la bestia. Gracias, Carmita. Entonces está el falso profeta, la bestia y el dragón. Entonces es igualito. Entonces aquí Amón viene siendo el dragón, ¿no es cierto? Faraón, el falso profeta, y Mitzrayim es la bestia, que es el sistema. ¿Ya? Entonces eso estuvo dicho ahí. Nada más que acá en Egipto, en Apocalipsis le ponen con otros términos, pero la idea estuvo siempre ahí. Entonces, fíjense, si es que, por así decirlo, o sea, como para que, solo de manera muy pedagógica, ¿no? Es decir, si Juan hubiera escrito el Apocalipsis en la época de Jeremías, hubiera dicho esto, Amón, Faraón y Mitzrayim, ¿ya? Como ya no había Mitzrayim en esa época, pues ahora dice el dragón, el falso profeta y la bestia, ¿ya? Entonces es lo mismo, porque siempre ha habido eso, alguien que encabeza, que básicamente es el Satanás, alguien que se coge como su Mesías, no su falso profeta, y otro que da, y otro que es de todo el entorno del sistema, todo lo que permite que esos dos funcionen, ¿sí? Entonces, así que ahí sí hay una supuesta trinidad. ¿Sí? Ahí hay ese trío, ¿qué se dice? Esa triada que es maligna, ¿no? Que es el Satanás,
su artífice, ¿no? Su mandadero, y todo el sistema que se tejió alrededor de ellos. ¿Sí? Y que contra todo eso no hay quien le sale, porque el juicio está contra eso. Eso es lo simpático. Que el juicio del Señor está contra todo eso. Y vale la pena que lo repitamos, ¿no? Porque como veíamos la anterior semana, el diablo no está solo. Así que él ha tejido, él se ha cogido algunos que, que le sirvan, que le siguen, ¿no es cierto? Y se ha construido, se ha formado también un imperio, por así decirlo, un sistema que independientemente del reino, del país que le toque en su momento, pues va a estar ahí funcionando. Por eso es que pasan los países, pasan los reinos, pasan las personas, y ese sistema no pasa. Digamos, sigue todavía ahí existiendo hasta que el Señor venga y lo derribe. Una vez más, a Amón, Apocalipsis nos diría el dragón, ¿no? Que hasta rima, ¿no? Faraón, que es el falso profeta, el sinónimo, el paralelo del falso profeta, y Mitzrayim, que acá en Apocalipsis se le dice la bestia. ¿Sí? Entonces es una similaridad también ahí. Y por eso también una vez más recalcamos que la salida de Egipto es muy, muy parecida a cómo el Señor sacará a su pueblo de este sistema. Ya nos redimirá de este sistema con brazo fuerte y todo lo demás, que básicamente relata o nos anticipa de cómo será cuando el Señor finalmente venga acá y a Él para sacarnos. Sí, ya no mandará a un Moisés, ya no mandará a nadie más, sino vendrá Él mismo. Y nos da una idea de cómo será. Y como les digo, fácil no va a ser. O sea, bonito así, de buenas a primeras que nos dejen ir así como tal ya. No va a ser tan agradable, digamos, ¿no? O sea, serán días un poco fuertes seguramente. Pero lo bonito es que aquí nos dicen ustedes, no teman, porque al principio acuérdense lo que les pasó a los hijos de Israel. Estaban esclavos, pero después cuando comenzó el Moisés a hablar, lo que les pusieron fue más carga. Así que no nos preocupemos, no nos angustiemos. Si ya viniendo el Señor alguna cosa, se nos complica la vida y todo lo demás, no se preocupen porque eso significa que el Señor viene pronto. Y es precisamente lo que el Señor dijo cuando allá en Mateo, y Dios permita que lleguemos pronto allá, cuando dijo, ¿no? Y cuando sean vituperados, cuando ustedes sean insultados y todo lo demás por causa de mi nombre, erguíos, levantad vuestra mirada al cielo porque vuestra redención está cerca. Así que es eso, así que cuando el mundo, el sistema, es decir, el dragón, el falso profeta o la bestia nos opriman más, no se preocupen, porque eso significa que la redención está cerca. Así que más bien, si nos sentimos todavía tranquilos y todo eso, es porque aún no viene. ¿Sí? Así que más bien cuando nos sintamos más ahogados, más presionados, más todo, ahí hay que estar felices, porque eso será una señal de que Dios ya viene. Sí, y no me tomen a mal, pero esperamos que Dios venga pronto en nuestros días. Pero eso significa que es muy probable que si Dios venga en nuestros días, antes de que Él venga y tal, se nos asfixia un poco, se nos oprime un poco. Sí, así que en todo caso, nosotros el mensaje es no tengamos miedo, no reaccionemos, no se nos ocurra hacer algo fuera de lo que haría cualquier persona cristiana, creyente, hija de Dios, y todo saldrá bien. Sí, eso básicamente. Entonces, muchas gracias, Marlene, por habernos compartido. Muchas gracias también a Nico, que le ha estado apoyando ahí de manera muy estratégica. Dios te bendiga mucho porque también nos es un ejemplo para todos nosotros de honrar a nuestros padres y madres. Así que Dios te bendiga también mucho, Nico, y seguramente Nati y Dieguito, que también estuvieron detrás. Y gracias, Marlenita, por habernos compartido hoy. ¿Sí? Aquello, entonces, no sé si es que tenemos alguna otra pregunta por ahí, comentario. Por ahí, ¿no? Vale, entonces creo que sí podemos ir terminando.